Oración por las naciones con el pastor Evangelista Torres, proclamando que Jesucristo es el Señor. Este programa es un regalo de Dios para esta y todas las naciones del mundo. Jesús dijo: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oración por las naciones. Este programa llega a sus hogares gracias a su aporte económico. Saludos amigos, bienvenidos a su programa Oración por las Naciones. Qué bueno que ustedes saquen este tiempo para estar en la palabra de Dios o con la palabra de Dios. Asimismo, en este tiempo de oración que vamos a tener como siempre y compartir la palabra de el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que le doy la bienvenida, invite a sus familiares, a sus amigos, para que ellos también sintonicen este programa que va a ser de mucha, pero mucha bendición para todos y cada uno de quienes van a verlo. Hoy quiero compartir un tema maravilloso de la palabra de Dios, y es el arrepentimiento y el bautismo. Dos cosas que van muy juntas en el plan y en el propósito de Dios, que yo le llamo columnas de la fe cristiana. Ahora, la fe cristiana tiene muchas columnas, sin lugar a dudas. Está el arrepentimiento, está el bautismo en agua, está también el vivir una vida apartada del pecado, el vivir una vida de comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, el de tener las Sagradas Escrituras como la única regla de fe para la vida cristiana. Ahora, vamos a basar nuestra meditación en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 38, donde Pedro dice, culminando su mensaje, que ahora voy a comentar un poco, finalizando su mensaje, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya. Hasta aquí lo que nos dice la palabra de Dios. Quiero que tengamos una oración antes de que miremos algunos puntos sumamente importantes sobre este tema, el arrepentimiento y el bautismo. Padre Celestial, oro por cada televidente que está hoy viendo este programa. Señor, yo no conozco sus necesidades, no conozco sus problemas, pero tú sí las conoces. Y tu palabra dice que si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo y oramos por alguna necesidad, nos será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Hoy, Señor, oro por los centenares de miles de televidentes que fielmente sintonizan este canal y que sintonizan este programa de oración por las naciones, de oración por la familia, de oración por la iglesia y de oración, Señor, por nuestro municipio, por nuestra ciudad, nuestro departamento, nuestro país, y oración también, Señor, por las autoridades. Padre, gracias por aquellas personas que por primera vez hoy nos están viendo. Te pedimos, Señor, que las ventanas de los cielos sean abiertas y las bendiciones de lo alto desciendan como lluvia que cae del cielo y riega la tierra. Que esta palabra, Señor, llegue a los corazones para salvación, para restauración, para liberación, pero también, Señor, para vida eterna. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios bendiga a todas las naciones
de los 5 continentes. Dios bendiga y salve a cada nación donde reciben esta señal. El Señor Jesucristo es el único Salvador y Sanador de todas las naciones del mundo. Estamos presentando Oración por las Naciones. Agradecemos que nos vean todos los días, nos sintonicen. Esperamos que este programa esté siendo de bendición para su hogar, para su familia, y sea de bendición también en todas las áreas. Aquellos que necesitan oración por sanidad, ahí están los teléfonos para que se comuniquen con nosotros. Aquellos que necesiten oración por empleo, por su empresa, por restauración de la familia, cualquiera que sea su necesidad, llámenos y con mucho gusto vamos a incluirle en la cadena de oración. Pero quiero agradecer inmensamente a todos aquellos amigos, oyentes y televidentes de este programa de Oración por las Naciones, por su apoyo con oración por nosotros, por mi vida, por mi hogar, por mi familia. Pero también gracias por su oración por este ministerio que día a día estamos llegando a centenares de familias en muchas partes. No solamente aquí en nuestro municipio, en nuestra ciudad, en nuestro departamento, sino que está llegando a muchos departamentos de Colombia, pero también en otros países donde a través de las redes sociales llega este programa y este canal, llevando siempre palabra, ánimo, fortaleza, restauración a las familias. Agradecemos a los directivos de este canal por abrir su corazón primeramente a la palabra de Dios. No a una religión, sino a la palabra de Dios. Pero también quiero agradecer el apoyo económico de algunos de ustedes, mis hermanos, mis hermanas y mis amigos, que aportan quincenalmente, mensualmente, con algo de lo mismo que Dios les ha provisto para el sostenimiento de este ministerio, que es un ministerio de fe. Dependemos de Dios, pero dependemos también de la contribución suya, un diezmo, una ofrenda, una primicia. Usted le coloca el nombre que quiera colocarle. Dios le va a recompensar, Dios le bendiga. A eso Jesús se refiere cuando dijo: haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Y es allí en el cielo donde usted va a ver la recompensa de lo que usted hizo por extender el reino de Dios con nosotros. Ahora bien, si desea mayor información, entonces ahí están nuestros teléfonos y con mucho gusto le vamos a responder. El tema, como ya les dije, es el arrepentimiento y el bautismo. Quiero que ustedes abran su corazón primeramente en el día de hoy. Quizás usted sea un lector de la Biblia o quizás no. Yo le invito para que sea un buen lector de la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Pues es un mandamiento de Jesús cuando Él mismo dijo que escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando usted lee la Biblia, usted comienza a salir de ese espíritu religioso tradicional y comienza usted a tener una relación con el Dios de la Biblia, con el único quien es digno de la honra y de la gloria. Ahora, el arrepentimiento y el bautismo está no solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, es decir, en toda la Biblia. Y estas dos frases van muy acompañadas. El arrepentimiento, cuando Jesús comenzó su ministerio, igual que San Juan el Bautista, ellos comenzaron diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso dijo Juan el Bautista y eso Jesús lo mencionó en San Lucas 13. Pero hay una segunda cosa, y es que Juan el Bautista, además de predicar el arrepentimiento, bautizaba a las personas.
y ustedes que han visto las películas de Juan el Bautista, pueden ver a través de estos medios de cómo la gente venía y se arrepentía, pero también eran bautizados. Jesús también, al comenzar su ministerio, dice el Evangelio de San Juan capítulo 4, que aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, ¿qué era lo que sucedía? Jesús predicaba, la gente se arrepentía, la gente recibía un milagro de Dios, la gente se convertía al reino de Dios, y como resultado de ese arrepentimiento era que los discípulos o los apóstoles bautizaban a esas personas. Ahora, cuando Jesús encomendó la gran comisión en San Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, Jesús dice estas palabras maravillosas. Jesús dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos, oiga bien, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que el primer paso para la vida cristiana, usted es un cristiano no por el bautismo que sus padres lo hicieron cuando usted era un bebé. No. La persona viene a ser cristiano cuando se arrepiente de sus pecados y acepta a Jesucristo como el Señor y Salvador personalmente de su vida, y entonces comienza a obedecer el Evangelio. Ahora, la pregunta aquí que usted, mi querido amigo, de pronto puede hacer es: bueno, ¿y entonces los niños qué? Bueno, los niños hasta cierta edad, digamos que hasta 7 u 8 años, son inocentes, aunque ellos puedan cometer algunos errores, llamémosle pecado, como por ejemplo la mentira. La mentira es pecado y un niño a veces dice mentira, ¿no? El niño también siente ira, la ira también es pecado. Pero por estar dentro de esa edad de inocencia, si el niño llega a morir, la niña llega a fallecer, Jesús dice: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque los tales es el reino de los cielos. Es decir, que un niño no necesita que le echen agua, cualquiera que sea, o que lo bauticen. ¿Por qué? Porque está dentro del periodo de la inocencia, donde es apto para entrar al reino de los cielos. Tanto que Jesús dijo en cierta ocasión, llamó a un niño o a varios niños y les dijo a los adultos: si no os volvéis como este niño o como niños, no pueden ver ni entrar al reino de Dios. Ahora, el bautismo va acompañado del arrepentimiento, es decir, el paso es arrepentimiento y luego el bautismo. El bautismo es una demostración de que usted reconoce que es un pecador, que es una pecadora, reconoce que de una u otra forma usted y yo le hemos fallado a Dios, y que por eso Jesús vino a este mundo hace más de 2000 años a morir en la cruz del Calvario por sus pecados, por mis pecados. Jesús él dio su vida por la humanidad. Lo único que usted y yo tenemos que hacer es reconocer que Él pagó, que Él llevó nuestros pecados, que Él llevó nuestras enfermedades. Ahora bien, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 38, Jesús comienza el primer mensaje, se conoce como la primera predicación del apóstol Pedro en el día de Pentecostés. Están todos en adoración, están todos alabando al Señor. Eso nos indica que usted y yo necesitamos congregarnos en un lugar, una comunidad netamente cristiana. Oiga bien, escúchenme bien, hermanos y amigos. En una comunidad netamente cristiana, no en una comunidad religiosa o en un grupo religioso. No. En una comunidad cristiana, evangélica, una comunidad que cree en el Padre, una comunidad que cree en el Hijo, en el Espíritu Santo, que proclama el Evangelio del reino de Dios. No doctrinas de hombres, o mandamientos de hombres, o dogmas de hombres. No, mis queridos amigos. El Evangelio, eso es lo que hace la diferencia entre la religión y el Evangelio.
hay muchas personas que tienen una mezcla, la religión tiene una mezcla entre el evangelio y su religión. Ahora, Pedro está dando su sermón y lleva al auditorio, lleva a la multitud a que tomen una decisión. Pues Pedro les dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros, oiga bien, vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. En otras palabras, Pedro les recuerda que ellos fueron los determinadores de la crucifixión de Jesús. Esto solamente lo puede hacer un hombre lleno del Espíritu Santo. Ahora, esto tocó los corazones de la multitud. Yo espero que ahora mismo el Espíritu Santo esté tocando su corazón, mi querida amiga. No piense, yo no estoy aquí en contra de su religión. Yo lo que sí estoy en contra es de su forma de vivir en una mezcla entre el bien y el mal, entre las cosas espirituales y las cosas mundanas. Aquí usted tiene que tomar una determinación clara. Bueno, Jesús dice, en labios del mismo Señor, Él dice: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es decir, que el primer paso en la fe cristiana, en la vida cristiana, es el arrepentimiento. Luego, mire lo que dice la palabra de Dios. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Esta frase aquí que dice que bautícese cada uno de vosotros para perdón de pecados es muy discutida teológicamente. Aquí entra la teología unitaria. Ahora, yo no estoy para hablar y nunca hablo sobre las doctrinas de las diferentes organizaciones, sean o no sean cristianas. Porque yo soy una persona que me centro únicamente en la persona de Jesucristo. Me centro únicamente en las Sagradas Escrituras. Y ya los dogmas o ritos o formas de las organizaciones, llámese cristianas o no, eso es respetable. Pero el apóstol Pedro, él como autoridad apostólica que había recibido de parte del Señor, establece aquí un orden que es respetable porque es la palabra de Dios la que él está mencionando. Ahora, les dice que tenían que arrepentirse, pero tenían que ser bautizados. Toda persona que se arrepiente de sus pecados, que viene a Jesús, necesita dar ese testimonio de fe. Y es que siendo bautizado, ahora tiene que recibir algunas instrucciones, tiene que recibir alguna capacitación, alguna información para de pronto clarificar lo que es el bautismo. ¿Qué significa el bautismo en agua? Tiene varios significados. Uno de ellos es que usted deja el mundo y las costumbres paganas para seguir a Jesús. ¡Aleluya! Para seguir al Maestro, para seguir al Señor y para seguir las doctrinas de los apóstoles. Bendito y alabado el nombre de Jesús. ¿Qué es orar? ¿Dónde debemos orar? ¿Qué puede hacer una oración? ¿A quién debemos orar? Continúe con nosotros. Estamos presentando Oración por las Naciones. Ahora, el bautismo es un testimonio ante Dios, ante el Padre Celestial y ante Jesús, de que ahora yo soy propiedad de Él, que ahora yo le sigo, que ahora yo le obedezco, que ahora yo me consagro al Evangelio de Cristo. Pero en segundo lugar, el bautismo en agua significa que yo estoy dejando las cosas paganas. Es decir, esa tradición religiosa que me enseñaron mis padres y que mis padres me enseñaron porque ellos estaban equivocados. A ellos no le hablaron del arrepentimiento, a ellos no le hablaron sino de aguas benditas, de imágenes, le hablaron de muchas cosas que no tienen
ninguna base sólida de las Sagradas Escrituras. El bautismo entonces está mostrando que yo ya no pertenezco al mundo. Por eso el apóstol San Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, oiga, dice claramente que no disfruta del amor de Dios. Ahora bien, aquí en este pasaje que estamos analizando, Pedro les dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que la persona cuando se arrepiente de sus pecados, se hace bautizar en agua, entonces uno de los beneficios, llamémoslo así, una de las bendiciones, de las primeras bendiciones que recibe, es que el Espíritu Santo viene a morar al corazón de esa persona. A partir de ese momento, el Espíritu Santo hace morada en el corazón de ese niño, de ese joven, de esa señorita, de ese esposo, de ese hombre o de esa mujer. El Espíritu de Dios viene a morar. Y por eso el apóstol San Pablo dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Por eso los cristianos comenzamos a dejar esa vida vieja. En el siguiente programa le voy a compartir un poco sobre la nueva vida en Cristo. Cuando recibimos el Evangelio, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, recibimos un paquete de bendiciones. Uno de ellos es el Espíritu Santo. 2 es que llegamos a ser hijos de Dios. Oiga bien, y al llegar a ser hijos de Dios, entonces sale la pregunta que me han hecho muchas personas. Si yo al recibir a Cristo llego a ser un hijo de Dios, entonces ¿yo qué era antes? Usted era una criatura de Dios, que es diferente. Cuando el hombre, Adán y Eva, pecaron, desobedecieron a Dios, Adán y Eva perdió ese hermoso derecho de ser hijo de Dios y se convirtió, por causa del pecado, se convirtió en hijo del diablo porque le obedeció a Satanás. Toda persona que obedece al diablo, que obedece a este mundo, es un hijo de Satanás. Esto es un poquito duro, pero yo le invito a que lea la primera epístola de San Juan en el capítulo 2. Y en el capítulo 3, ahí está claro lo que yo les estoy compartiendo a ustedes. Por eso es importante que lean la Biblia, estudien la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Usted no dependa de lo que otros le enseñan. Es importante que usted misma, mi querida amiga y amigo, usted comience a leer la palabra de Dios. Y usted va a darse cuenta de lo que Dios dice que usted debe de hacer, que yo debo de hacer, que usted debe dejar de hacer, que yo debo dejar de hacer. Por ejemplo, antes de yo conocer el Evangelio, yo fui drogadicto por 14 años. Fui alcohólico por 14 años. Pero al venir al Señor en arrepentimiento, ¿qué hizo Él? Él no solamente me perdonó mis pecados, sino que a partir de ese momento yo me inicié en una nueva vida con Cristo. Mañana o en el próximo programa le voy a estar compartiendo un poco sobre esto. Ahora bien, viene la pregunta de muchas personas y es, bueno, ahora que he entregado mi vida a Cristo, que yo quiero seguir a Jesús, ¿cuáles son los beneficios? Ya mencioné algo de los beneficios. Recibe el Espíritu Santo, llega a ser un hijo de Dios, su nombre es inscrito en el libro de la vida, usted tiene vida eterna, sus pecados son perdonados, como dice Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero recibimos otra promesa y es que ahora nosotros podemos acudir al Señor en cualquier momento, sea que estemos enfermos o que algún familiar esté enfermo o que yo tenga un problema, una necesidad. Yo puedo acudir directamente a Dios, al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es la forma de nosotros orar. Es precisamente orar al Padre en el nombre de Cristo Jesús con la dirección del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Ahora bien,
El arrepentimiento y el bautismo nos lleva a un tercer punto que quiero mencionar brevemente. Nos hace miembros de la iglesia de Cristo, nos hace miembros del cuerpo de Cristo, nos hace miembros de una iglesia local, donde ahora ahí yo voy a comenzar a ser adoctrinado, ahí voy a comenzar a aprender a orar, a aprender la palabra de Dios, ahí yo voy a comenzar a servirle al Señor, ahí yo voy a comenzar a formar parte como miembro para extender el reino de Dios a las naciones, aquellos que no conocen de la palabra de Dios. Por eso, este tema lo voy a profundizar en otra ocasión. Por último, quiero orar por ustedes, quienes no han tomado la decisión por Cristo. Repitan esta oración conmigo. Padre Celestial, no entiendo muchas cosas de tu palabra, de tu evangelio, pero yo en este momento reconozco mi necesidad espiritual, me arrepiento de todos mis pecados y te recibo por la fe en mi corazón. Te pido, Señor, que vengas a morar a mi vida, que vengas a morar a mi corazón, que vengas a morar a mi hogar, que vengas a morar en mi casa, pues yo te necesito. Mi casa te necesita, mi esposa, mi esposo, mis hijos, todo el núcleo familiar, Señor, te necesitamos. Te pedimos que vengas a morar por la fe. Lo creo, lo recibo y lo declaro que de hoy en adelante te voy a seguir, Señor, te voy a amar y voy a obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, si usted tiene algún familiar enfermo, si usted tiene o usted está enfermo, voy a orar por su salud. Vamos a creer que Jesús va a tocar su vida. Vamos a creer en este momento, cuando yo esté haciendo la oración, que el Espíritu de Dios, que ya mora en usted, va a tocar la parte afectada de su cuerpo, de su familiar o de su amigo. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, oro por los hogares, las personas que están enfermas ahora mismo, Señor. Te ruego, Padre Santo, que pongas tu mano bendita y gloriosa, como la puso en cierta ocasión sobre ese hombre leproso, sobre ese ciego, esos ciegos que no veían, pero que tu mano los tocó y fueron sanados milagrosamente. Ahora mismo, Señor, yo reprendo toda enfermedad, ya sea de cáncer, ya sea de problemas en la columna, ya sea, Señor, también problemas en el hígado, en el corazón, Señor, o Dios, en los riñones, o cualquier otra enfermedad, Padre, porque tú la llevaste en la cruz del Calvario a través de tu Hijo amado. Hoy, Señor, declaro sanidad divina para todos los que están enfermos en los hospitales, en las clínicas, en las casas, en los apartamentos. En el dulce nombre de Cristo Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Oh, mis queridos hermanos y amigos, el tiempo no se detiene. Quisiera tener más espacio, más tiempo a través de este canal para seguir orando por ustedes, por la familia, seguir orando por sus negocios, por su empresa, orando por las diferentes necesidades que cada familia tiene en todas partes, sabiendo que el Señor tiene la respuesta. Pero bueno, será hasta una oportunidad más que el Señor nos permita. Recuerde esto, que si usted tiene a Cristo en su corazón, lo tiene en su hogar, lo tiene todo. Y si no, le hace falta todo. Muchas gracias y hasta nuestro próximo programa. Este programa fue presentado por el Ministerio Oración por las Naciones, con el pastor Evangelista Torres, proclamando que Jesucristo es el Señor. Jesús dijo: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oración por las naciones.